RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora al señor Gabriel Amaro, él es el director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAT. Le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR. Qué gusto saludarlo, señor Amaro, muy amable. Buenos días, José, un gusto estar en tu programa. Hace unos días, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, a través de una conferencia, ha trazado una radiografía de la situación del agro en nuestro país. ¿Cómo nos encontramos en estos momentos, ¿no? Si tuviéramos que hacer un balance de los ofrecimientos, las metas que se han planteado en este gobierno, ¿no?, en el periodo de gestión, ¿no? ¿Cuál es la situación del agro en el momento? Mira, la situación de la agricultura en el Perú es sumamente complicada. Como tú sabes, existe una agricultura que está orientada principalmente al mercado local. La mayoría es de pequeña agricultura, pequeños agricultores familiares. Y también existe una agricultura moderna, también dedicada al mercado local, pero también muchísimo más al mercado exterior. También le está pasando mal. Y esto se debe fundamentalmente a que ya desde hace muchos meses, ¿no? Esto viene de 2020, la crisis del COVID, ¿no? El Perú y el mundo está sometido a varias crisis. Hoy mismo, este año, estamos sometidos no solamente a la continuidad de esta pandemia, de la crisis del COVID, sino también a una crisis global de alimentos, a la crisis de los fertilizantes, a la crisis de los fletes y del transporte marítimo y la crisis económica global. Entonces, toda esa crisis que viene de afuera, sumada a una crisis interna, política, social y económica, está afectando a la agricultura y evidentemente a todos los demás sectores económicos en el país. La agricultura es mucho más vulnerable. ¿Por qué? Porque está sometida a una serie de riesgos que no están sometidos otros sectores económicos, por ejemplo, plagas, por ejemplo, cambios de clima, etcétera, 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 ¿no? Y este gobierno que ganó con una de las promesas respecto a que iba a desarrollar la agricultura y se iba a enfocar a mejorar las condiciones para hacer agricultura en el país, ha sido todo lo contrario. En lo que va del gobierno, que ya lleva más o menos un año, hemos tenido 5 ministros de agricultura. Es imposible manejar un sector tan importante como el agrario con 5 ministros de agricultura. Es más, una de las promesas que hizo este gobierno, que nosotros no compartimos, fue que dijo que iba a comprar fertilizantes el año pasado. Bueno, resulta que ya ha pasado más de 10 meses y hasta ahora no compran los fertilizantes. Han tenido 3 procesos de compra, los 3 fallidos, ¿no? Entonces, el gobierno, lo que debía haber hecho desde un inicio, el año pasado que hemos estado alertando en el tema nosotros y otras organizaciones del sector y especialistas, es haber diseñado un bono, y ese bono era principalmente para cubrir esa sobreexceso de precio que existe en los fertilizantes, que es un insumo principalísimo para la agricultura, ¿no? Esto felizmente que el gobierno ya lo lanzó hace pocos días, y lo que necesita el pequeño agricultor, principalmente, que es el que tiene, que lleva la peor parte en este momento, lo que tiene que hacer el gobierno es lanzarlo cuanto antes. Todavía creo que va a empezar el 18 a entregar, ¿no? Esto debió haberse hecho ya hace más de 10 meses. Ahora, ¿cuánto afecta en el momento, señor Amaro, el retraso de esta entrega de fertilizantes? Y si va a tener o no va a tener efecto el fertiabono propuesto por el gobierno. Mira, la campaña ya empezó, la segunda campaña ya empezó, ¿no? Nosotros hemos visto en la encuesta de intención de siembra del gobierno, hay productos que son básicos para la canasta de las familias peruanas, como por ejemplo la cebolla, la papa, el maíz para la industria, por ejemplo, y para las familias también, u otro como dices, el arroz, por ejemplo, ¿no? Estos en intención de siembra hay menores hectáreas, mucho menos hectáreas que las promedios que existieron en los últimos 5 años, ¿no? Esto ya te indica un problema que tenemos, ¿no? Esto se da principalmente porque no tenían acceso al fertilizante y porque el fertilizante está demasiado caro.
Ahora, el fertilizante no es el único componente de la estructura de costos agraria que ha subido todo, ha subido la mano de obra. Recordemos que hace poco ha subido la retribución mínima vital, sin pasar por el Consejo Nacional de Trabajo. En el sector agrario, cualquier subida laboral tiene un efecto doble, ¿no? Porque a raíz de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, que es otro tema importante a decir respecto al tema regulatorio que ha empeorado en el sector agrario, se creó un bono, que es el bono beta, en donde cualquier subida a la remuneración mínima afecta al doble al sector agrario. Entonces, la subida laboral es importante, la subida de combustibles es importante, la subida de fertilizantes, ya lo hemos mencionado, ha subido más del doble, el tema de los agroquímicos ha subido también. O sea, todos los componentes de costos del sector agrario han subido, con lo cual no solamente se afecta el productor, y que como no tiene muchas capacidades de financiamiento, el pequeño agricultor siembra menos, ¿no? Llega menos productos a los mercados, finalmente sube el precio y nos afectamos todos los peruanos, principalmente las amas de casa. Estamos dialogando con el señor Gabriel Amaro, él es el director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAT. Yo quiero retomar a un tema inicial que usted planteaba, ¿no? El tema de los costos, el tema de los fletes, el tema global que afecta, ¿no?, a la agricultura sustancialmente. Recientemente la FAO, que es la Organización para la Alimentación y Agricultura de Naciones Unidas, ha expresado su preocupación respecto al tema de la seguridad alimentaria. En nuestro país, ¿cómo están las cosas? ¿Hay un riesgo de afectación frente a este tema de seguridad alimentaria? Todos los países están en riesgo por el tema de la crisis alimentaria. Perú está incluido, ¿no? La ventaja del Perú es que es un país muy rico y tiene unas condiciones muy propicias para la agricultura. Tanto es así que hoy en día somos primeros exportadores de varios cultivos como el arándano, ¿no? como el espárrago, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos, eso está limitado por las condiciones que genera el país para hacer agricultura. Y las condiciones se dan principalmente por dos variables, ¿no? Una, por la política pública, que parte de la política pública es la regulación, que del año 2020 en adelante se ha, hecho, más adversa a la competitividad, y que hasta ahora no encuentra una política pública adecuada para mejorar las condiciones de la agricultura familiar, que es otro tema importante. Y por otro lado, al deterioro del clima de negocios para hacer agricultura en el Perú. Cada gobierno que entra, cada congreso que entra, genera una serie de normativas que te incrementan los riesgos y los sobrecostos. No solamente en las leyes particulares agrarias, sino en todas las leyes transversales. Hablé hace un momento, por ejemplo, del tema laboral, ¿no? En donde se han aprobado en este gobierno algunas normas que no han pasado por el Consejo Nacional de Trabajo, ¿no? El Consejo Nacional de Trabajo es el espacio donde dialoga el sector empresarial, el sector trabajador y el gobierno. Y ahí se ponen de acuerdo y lo que queden debe salir por consenso, ¿no? Estas normas que se han aprobado en el gobierno no han salido por consenso ni han pasado por el Consejo Nacional de Trabajo. Tanto es así que ha recibido el Perú una llamada de atención del gobierno peruano, ¿no?, de la propia OIT, ¿no? Entonces, estos elementos son muy importantes para hacer agricultura, ¿no? Y si no nos enfocamos a mejorar esas condiciones para hacer agricultura, tanto de la pequeña agricultura como de la agricultura moderna, empresarial, exportadora o industrial, los riesgos para el consumidor finalmente peruano van a ser muy complejos para el país, ¿no? Ya mencioné algunos de los cultivos, ¿no? Papa, arroz, maíz, amarillo duro, cebolla, por ejemplo, son algunos ejemplos en donde la propia encuesta que ha hecho el Ministerio de Agricultura, los productores están indicando que van a sembrar menos. Entonces puede entrar menos productores al mercado y con eso subir los precios y abastecer menos los mercados. Recordemos, además, que la subida de fertilizantes ha sido muy fuerte, ha sido muy fuerte.
Y con ello, los agricultores, al tener menor capacidad para comprar insumos, probablemente le estén poniendo menos fertilizantes, con lo cual va a haber menos productividad en el campo y entrará menos productos probablemente al mercado. Ese es un aspecto, el aspecto productivo. El otro aspecto que tiene que cuidar el gobierno es del incremento de la pobreza y el incremento del desempleo que hay en el Perú por la situación de crisis que ya vengo mencionando, ¿no? Y para eso el gobierno tiene que hacer una serie, por un lado, de programas sociales efectivos para que puedan dar alimentos a esa población que está en extrema pobreza y en pobreza y ayudarlos a salir adelante, pero por otro lado tiene que generar las condiciones para que se genere empleo, y la única manera de generar empleo formal y decente en el Perú es incentivando el ingreso de inversión y mejorando el clima de negocios para hacer empresa. Sin embargo, lo que vemos en el gobierno actualmente es una situación permanente de conflicto. Con eso, la confianza empresarial disminuye mes a mes. Señor Amaro, posible empleo. un sector que impulsó de manera activa el empleo ha sido el sector agroexportador, ¿no? Pero justamente en los 2 últimos años, o en los 3 últimos años, se ha vulnerado lo que siempre fue una fortaleza, la Ley de Promoción Agraria. ¿Cuál es la situación en este momento del sector agroexportador? Bueno, le voy a dar las cifras a junio, ¿ya? De este año. A junio de este año hemos crecido en lo que es frutas y hortalizas, que es el subsector agrario exportador, uno de los más importantes y que ha permitido llegar a más de 8.800 millones de dólares el año pasado de exportaciones, ha crecido solamente 2%, cuando normalmente en promedio crecía más de 2 dígitos, ya 10, 15% o más. Y en toneladas hemos decrecido 1%. Imagínense la situación a junio de este año comparado con a junio del año pasado. Y respecto a junio, en paltas, por ejemplo, palta Hass, hemos decrecido en dólares en 16%. Hemos vendido 16% menos en dólares. En banano orgánico hemos decrecido en 16%. En espárrago hemos decrecido en 5%. En cebolla, que es un componente importante, todos estos tienen muchísima pequeña agricultura. Ojo, el 90% de las cadenas agroexportadoras son pequeña agricultura, ¿no? En cebolla menos 24%. En mango menos 9%. Para darle una cifra respecto a continentes, a la Unión Europea le hemos vendido en dólares a junio de este año menos 16%. Entonces, esa es la situación actual. ¿Y esto por qué? Mencioné la regulación por un lado, que podemos resolver los peruanos. O sea, esto no depende de la regulación, no depende del clima internacional, depende exclusivamente del gobierno y del Congreso. Y por otro lado, depende de las condiciones que vienen de afuera y la situación externa en donde el gobierno y el Congreso no han tenido una política adecuada para sobrellevarla. Un ejemplo de ello es el tema de fertilizantes. Ya hemos visto cómo el gobierno ha fracasado en las intenciones, por un lado, de compra, que nunca debió haberse metido en una compra, ha distorsionado el mercado local de fertilizantes, ¿no? Y por otro lado, hasta ahora no puede sacar el fertibono, me parece que recién va a salir el 18 de este mes, ¿no? La situación realmente es muy difícil. Si bien es cierto, se sigue exportando, los márgenes por los sobrecostos y los riesgos han disminuido a niveles críticos. Y si nosotros no hacemos algo, esto puede ir descendiendo este año y los siguientes años. Tenemos que recuperar esa competitividad, no solamente en el sector agroexportador y agroindustrial, sino también en toda la agricultura en su conjunto. Otro tema, ¿hay empresas peruanas agroexportadoras que han migrado a otros países vecinos? Sí, hay varias empresas importantes que han migrado, medianas y grandes, a países como Ecuador, a Colombia, u otros países, ¿no? En donde se han dado condiciones mejores para hacer agricultura. Mientras acá derogamos la ley de promoción agraria, otros países de la región y otras partes del mundo están creando sus propias leyes de promoción agraria para ser más competitivos, ¿no? Eso es lo increíble, ¿no? Teniendo todas las condiciones para ser el número 1 en el mundo agroexportador.
y convertirme en la verdadera despensa del mundo en productos agrarios, acá nos castigamos los peruanos, ¿no? Teniendo todas las oportunidades. Yo hago un llamado al Congreso de la República, hago un llamado al gobierno para que recapaciten y recuperemos normativamente esas condiciones para atraer inversión, para que el mundo siga viniendo de la tierra de Perú en agricultura y para ayudar a esa pequeña agricultura a incorporarse a las cadenas modernas agrarias y agroexportadoras del Perú. Una pregunta final, pero una respuesta muy concreta, señor Amaro. La preconizada segunda reforma agraria, ¿cómo la evalúa? Bueno, ¿qué le puedo decir? Han habido 5 ministros de Agricultura en un gobierno de un año, ¿no? No se puede manejar el país. Yo le voy a poner una sola imagen, ¿no? El ministro primero de Agricultura que hubo en este gobierno, el señor Víctor Maita, ¿no? Sacó un tuit hace varios meses hablando sobre la segunda reforma agraria. Y él aparecía echando, ¿cómo se llama? Quinoa, digamos, ¿no? Semillas, digamos, a un proceso de siembra donde el presidente estaba con un arado jalado por 2 bueyes, ¿no? Y él decía que ese era el inicio de la segunda reforma agraria para la agricultura familiar peruana, ¿no? Bueno, mientras en el mundo la agricultura familiar está tecnificada, mientras en el mundo la agricultura familiar tiene buenas prácticas agrícolas, está con correcta asociatividad, le exporta al mundo, tiene controles de calidad, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros lo que buscamos es una agricultura familiar tecnificada, incorporada a las cadenas modernas, como le explico. No buscamos una agricultura familiar que siga en pobreza, que siga sin tecnología, que siga sin tener todo lo que tiene una industria moderna. Entonces, esa es la imagen que le dejo. Eso no lo estoy inventando. Este es un Twitter del primer ministro de Agricultura de este gobierno. Lo que grafica exactamente la modernidad de todo el agro. Así es. ¿No? Y el bienestar de todo el agro. Eso es lo que buscamos. Pero sí le doy una buena, discúlpeme, le doy una buena noticia. La semana pasada el ministro de Economía, a pedido nuestro, ha lanzado la mesa agroindustrial y agroexportadora del Ministerio de Economía, conjuntamente con el actual ministro de Agricultura, ¿no? Esta es la mejor noticia que hay en este gobierno para la agricultura, ¿no? Hasta ahora. Esperemos que haya otras. Ojalá, en realidad necesitamos el impulso de la agricultura, desde la pequeña hasta la agricultura de agroexportación. Señor Amaro, yo le agradezco y lo comprometo. Ojalá que en los próximos días podamos tenerlo acá en los estudios de RCR para ampliar este tema, cuál es la situación del agro en nuestro país. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.